Me llamo Adriana. Tengo 61 años, y hoy vivo sola en una antigua casa adosada aquí en el barrio de Providencia. En Guadalajara, he sido esposa, madre, secretaria. Y ahora solo soy una dama con el tiempo y la memoria como compañía. Pero si te dijera que mi propio hijo, al que crié con manos callosas, me levantó la mano por una sopa sin sal, ¿te lo creerías? Puede parecer absurdo, pero es real. ¿Y si viniste aquí pensando que nunca pasarías por algo así? ¿O si ya has pasado y te has quedado callado como yo guardé silencio? Entonces quizá esta historia también sea tuya, porque hay cosas que soportamos por amor, hasta el día en que el amor se convierta en una espina en la garganta. Hoy voy a contaros cómo el dolor de esa bofetada me abrió los ojos, no solo para en quien se ha convertido mi hijo, sino para la mujer olvidada que yo misma he dejado de ser. No voy a gritar ni dramatizar. Te mostraré, con calma, lo que el tiempo me ha enseñado. No toda violencia deja moratones, pero cada herida, un día pide una respuesta. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La última vez que dejé la sopa en el fuego sin sal, mi propio hijo me hizo sangrar allí mismo, en el frío suelo de mi cocina. Ni siquiera se disculpó. Terminó el plato en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, mientras limpiaba la suciedad con un paño viejo, y tenía la cara ardiendo, escuché un nombre salir de su boca que me hizo detenerlo todo. Era un nombre que no había escuchado en años, y de repente tenía demasiado sentido. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Si has tragado las lágrimas para no perder la poca paz que te quedaba, lo entenderás. Y si eres de los que creen que una madre debe perdonarlo todo, quizá esta historia te enseñe otra cosa. Ahora, antes de continuar, si esta voz que estás escuchando te llega a tocar de alguna manera, si mi historia se parece a lo que vivió tu madre, lo que vives tú, o incluso lo que temes vivir, así que apóyame. Deja tu like, suscríbete aquí. Voy a abrir una herida muy antigua, y es más fácil hacerlo cuando sentimos que hay alguien al otro lado realmente escuchando. Mis días siempre empezaban igual, incluso antes de que el sol se asomara por las rendijas de la cortina. Ya estaba despierto. La casa sigue oscura, silenciosa, solo el sonido de mis rodillas crujiendo, y el tintineo de la cuchara en el fondo de la taza de aluminio. Primero, vino la oración, siempre la misma, con palabras que ya ni necesitaba pensar en decir. Luego el café negro, fuerte, sin azúcar, como lo había estado bebiendo desde los 20 años. Y entonces comenzó el ritual. Preparar toda la casa antes de que Julián despertara. Sabía lo que le gustaba para desayunar. Huevos con chorizo bien frito. Pan de maíz tostado en el punto justo. Zumo de naranja recién exprimido. Sin hielo. Si no entendía el punto de la yema, no se quejaba con palabras. Emitía un sonido de desprecio. Empujaba el plato con el tenedor y se levantaba sin dar las gracias. ¿Eso es? Pero para mí, dolió como un grito. Dijo que no tenía que preocuparme por las facturas de la casa, que ahora él se encargaba de todo. Me quitó la tarjeta bancaria y dijo que era para no tener que preocuparme. Al principio, pensé que era cuidadoso, pensaba que quería lo mejor para mí, pero poco a poco me di cuenta de que no me protegió, me borró. No tienes que salir de casa. Mamá, es peligroso fuera. Ya no tienes edad para estar en la calle. Dame la contraseña de la cuenta. Lo resolveré. Y lo hice. ¿Por qué? Porque pensé, es mi hijo. Me está ayudando. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que he hecho por él. Pero hacerlo por él siempre ha sido mi papel. Desde que era pequeño, trabajé en 3 turnos para pagar sus estudios. Vendí la comida en la empresa para ahorrar dinero para el intercambio. Recuerdo cuando compré su primer traje. Usado, pero bien planchado. En ese momento dijo, algún día, mamá, te daré una casa mejor que esta. Hoy en día, vive en mi casa, y yo soy quien limpia el baño. El vecindario pensaba que era un ángel. Su hijo es un ejemplo. Señora Adriana, la cuida muchísimo. Y sonreí. Sonrió, y asintió. Porque, ¿qué iba a decir? ¿Que me trataba como a una criada? ¿Que me dio la paga con mi propio dinero? ¿Que no me había mirado a los ojos en semanas? Me dolió. Dolía más que las articulaciones en el frío, más que el cansancio de las noches sin dormir. Era un dolor que empezaba en el pecho y subía lentamente hasta el cuello, como si tragara algo amargo cada día.
Echaba de menos que me trataran con cariño. Echar de menos escuchar un «¿Cómo has dormido?» Dileano, Elisi. Un «¿Puedo ayudarte con esto?» Un, un, un simple gracias. Mamá. Pero estos gestos se han vuelto raros. Bajaba a tomar café con el móvil en la mano. Preguntaba si el zumo estaba fresco. Comía en silencio. Y volvía a la habitación, donde lo encerraban durante horas. A veces recibía llamadas extrañas. Me iba de repente. Volvía con bolsas caras. Otras veces, traía a otra chica. ¿Y yo? Pasé el día con él, como si fuera mi obligación. Un día, doblé mal su camisa. Por cierto, la doblé como siempre hacía, pero él la encontró defectuosa. Tiró la pieza sobre la cama y dijo, «No puedes golpear a uno». Ni siquiera eso. Me quedé ahí. Miré la camisa tirada en el suelo. Y me sentí avergonzado. No de él. De mí. De haber aceptado todo eso como algo normal. De haber pensado que preocuparse era ser sumiso. De haber confundido el amor con la obediencia. Y aquí es donde quería preguntarte algo. Con el corazón abierto, ¿alguna vez te has sentido avergonzado de haber amado a alguien que solo te usó demasiado? ¿Has tragado tanto dolor que has empezado a preguntarte si no eras tú el problema? Si esto ya te ha pasado, comenta abajo una frase que resuma este sentimiento. Puede ser lo he vivido. Es verdad. Me conmovió o lo que tu corazón quiera. Porque a veces, cuando leemos lo que siente el otro, nos damos cuenta de que no estamos tan solos. En aquellos días, todavía no sabía todo lo que Julián ocultaba. Simplemente sentía que algo no encajaba. Como si mi propio hogar se hubiera convertido en un territorio extraño. ¿Era mi hijo el mismo niño que lloraba en mi regazo por miedo a la oscuridad? ¿O era un desconocido usando mi tejado? Ni comida, ni vida. ¿Contra mí? Pero todo cambia. Siempre cambia. Y una noche, por una simple sopa, que ya estaba mala, se volvió irreversible. ¿Quieres saber qué pasó? Así que escúchame, porque fue allí donde todo empezó a desmoronarse. El cambio fue tan lento que, cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Julián empezó a corregir todo lo que hacía. Todo. Si sazonaba el arroz, decía que estaba grasiento. Si limpiaba la habitación, señalaba la esquina de la pared con polvo. Me quejaba de cómo doblaba las toallas, del jabón que usaba en mi ropa, incluso del olor de mi crema para el pelo. Un día, me llamó el olor de una abuela de un manicomio. Me reí, instintivamente, como intentando aliviar el peso de la ofensa. Pero por dentro, me sentía pequeño, demasiado pequeño. Empezó a elegir la ropa que podría llevar dentro de la casa. Esta blusa está muy sucia. Mamá, parece un mendigo. Este vestido ya es demasiado viejo. Íralo. Y jugué. ¿Por qué discutir por qué? Me decía a mí mismo que era una fase. Que estaba pasando por estrés. Que era el divorcio. El trabajo. La cabeza llena. Pero dentro de mí sabía. No era una fase. Era costumbre. Se estaba acostumbrando a hacerme daño. Un día fui a la esquina, en la tiendita de Doña Luz, a comprar pan. Fueron menos de 10 minutos. Cuando volví, Julián estaba en la puerta, furioso. ¿Dónde estabas?, preguntó como si me hubiera escapado de la cárcel. Dijo que no podía salir solo, que podía caerme, que podían ser robado, que podía causar problemas. Me quitó las llaves. Desde ese día, empecé a salir solo cuando él me lo permitía, solo cuando estaba de buen humor. Y aún así, siempre con fecha límite para devolver. Me recortó la tarjeta bancaria y dijo, «Dame la contraseña. Ya no tienes que preocuparte por eso». Al principio, creí que era cuidadoso, que era protección. Solo más tarde, me di cuenta de que era control. No podía comprar un cepillo de dientes nuevo sin preguntar. Si quisiera una crema, una medicina, una ropa interior, tuve que justificarlo. La vergüenza fue tan grande que empecé a mentirme a mí mismo, diciendo que no necesitaba nada. Me anulé a mí misma. Y entonces llegó el día en que me sacó de mi habitación. Dijo que la humedad del baño le hacía daño, que necesitaba la habitación más grande. Me mandó a la habitación trasera, que daba al jardín, la misma pequeña habitación donde guardaba trapos viejos, y la aspiradora. Tenía un colchón duro, sin ventana, sin ventilación. El suelo estaba frío. Las paredes mohosas. Dormí allí 5 noches seguidas, solo, escuchándole ver series en mi antigua habitación.
y cada vez que abría la puerta, venía con esa mirada de jefe, una mirada que ya no reconocía a la mujer que una vez limpiaba vómitos, pagaba al dentista y mantenía la fiebre alta hasta bien entrada la noche. Lo peor no fue lo que dijo, era el tono, frío, impaciente, como si cada palabra mía fuera un retraso en su vida. Cuando le preguntaba algo sencillo, como ¿quieres que prepare la cena?, él respondía con un si quieres hacer algo útil, o simplemente ponía los ojos en blanco. Empecé a hablar menos, caminando más despacio, existir en silencio. Los vecinos seguían diciendo, tienes suerte de tener un niño presente. Suerte, esa palabra me dio náuseas. Un día le oí hablar por teléfono con un compañero. Mi madre ya es mayor. Está un poco senil. Estoy intentando arreglar las cosas para ella. Me quedé paralizado. ¿Senil? ¿Resolver qué? Seguía lavando, cocinando, organizando todo yo sola. Pero entonces, me di cuenta. Ya estaba preparando el terreno, borrando mi lucidez, dibujando una nueva versión de mí, débil, inútil, enferma. Empecé a tener miedo. Le tenía miedo. De mi propio hijo. Pero no sabía cómo actuar. ¿A quién contárselo? ¿Quién me creería? A ojos de todos. Él era el hijo ejemplar, trabajador, culto, que cuidaba de su madre viuda. ¿Y yo? Solo era una anciana tranquila. Fue entonces cuando empecé a sentir un peso en el pecho. No fue algo físico. Fue un apretón extraño, como si mi corazón supiera que algo peor se avecinaba. Dormí con los ojos abiertos, como alguien esperando un terremoto. Y este terremoto. Ven. ¿Quieres saber qué pasó el día que me hizo sangrar por la sopa? Así que prepara tu corazón, porque lo que pasó esa noche me cambió la vida por completo. La primera vez que vi a Savannah fue un sábado por la mañana. Estaba lavando la zona de la lavandería cuando oí tacones golpeando la entrada. Apareció allí, hermosa, elegante, llena de perfumes caros, con ese cabello liso a un lado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola. Señora Adriana, ¿qué sabor conozco? Julián me habla tanto de usted. Lo dijo con una voz muy dulce, como si hablara con un niño que ya no entiende bien las cosas. Respondí con una leve onda. Aún con las manos mojadas de jabón, entró como si ya conociera la casa. Esa misma tarde, se quitó los zapatos, se subió al sofá con las piernas cruzadas, jugueteó con el mando de la tele y gritó desde el salón. Señora, ¿hay agua con gas? Me quedé quieto un momento, sin saber si había oído bien. Agua con gas. Por favor, repitió con una sonrisa en la comisura de los labios. Lo cogí, sin responder, pero por dentro, algo me cambió. Savannah empezó a aparecer cada vez más. Trajo maletas, cremas, cargadores, maquillaje. Empezó a dejar zapatillas en el baño, toallas en la habitación. Era como si viera a otra mujer ocupar el lugar que yo mismo nunca tuve derecho a ocupar. El de alguien respetado dentro de mi propio hogar. Y Julián brillaba a su lado. Servía vino, se reía de los chistes, se aseguraba de decir que la casa también era suya. Cuando necesitaba dinero para comprar mi medicación para la tensión, me dijo era apretón. Pero esa semana, Savannah apareció con un bolso nuevo, de esas marcas que solo veía en revistas. Un día, cuando me vio barriendo el patio, Savannah se acercó y dijo con un tono dulce y feroz: tienes las manos de quienes trabajan muy duro. Eso lo admiro muchísimo. Hoy en día, nadie quiere dedicarse al hogar. Lo sentí como una bofetada, un cumplido que oculta la ofensa. Ya no era el propietario de la casa, era el empleado, la anciana dedicada que limpiaba todo en silencio. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que organizaron una cena. Invitaron a 3 parejas, todos amigos suyos, de la alta sociedad de León. Preparé todo: guiso, arroz al horno, ensalada con nueces, incluso postre que hice, algo poco común en esa casa. Cuando llegaron los invitados, Savannah me pidió que me sintiera libre de servir cuando se acabaran los platos. Yo serví, uno a uno, vaso a vaso, servilleta a servilleta, y en ningún momento me invitaron a sentarme. Ni siquiera quedaba una silla. En el momento de la presentación, Julián me señaló con el brazo sobre mi cabeza y dijo: esta es doña Adriana, que nos ayuda aquí en casa. Ella se encarga de todo. Gracias a ella podemos tener estas noches. Me quedé allí,
con el delantal puesto, con los platos aún calientes en las manos. Sonreír, como siempre, sonreí, pero algo ardía por dentro. Era como si me hubiera menospreciado delante de desconocidos. Me hubiera hecho invisible. Esa misma noche, mientras lavaba los platos y las risas venían del salón, escuché a Savannah comentar sobre un piso en León. Mis abuelas se venderán. Está vacío, pero muy cómodo. Creo que a doña Adriana le encantaría. Paz, ¿verdad? Un rincón propio. Eso lo dijo en voz alta. Era para mí escucharlo. Estaba claro. Estaban trazando un destino para mí. Sacarme de la casa que pagué. Con sudor y horas extra. Querían aislarme. Silenciarme. Desecharme. Terminé los platos con los ojos llorosos. Cuando fui a mi habitación, o más bien, a la trastienda, me miré en el espejo. Vi a una mujer que parecía más pequeña de lo que recordaba. Hombros encorvados. Mirada perdida. Boca sin color. Pero dentro de mí, algo empezaba a crecer de nuevo. No era ira. Era memoria. Recuerdo de todo lo que hice. De todo lo que construí. De todo lo que soporté en silencio. ¿Sabes lo que es que te traten como un mueble viejo dentro de tu propia casa? Un objeto útil. Pero, ¿que nadie nota? Lo sabía. Lo viví. Pero esa noche, dormí de otra manera, porque me di cuenta de que eran demasiado confiados. Y cuando gente así empieza a relajarse, es que la verdad empieza a escapar. Y la verdad, hijo mío, la verdad siempre vuelve. ¿Quieres saber cuándo llamó a mi puerta? Espera a ver lo que pasó en la próxima cena. Era un martes sencillo, de esos que empiezan tranquilos y terminan pesados. Recuerdo el olor del caldo que iba subiendo poco a poco mientras removía la olla con la vieja cuchara de madera. El día había sido difícil. Me dolían más las manos de lo habitual. Quizá por el frío, quizá por el cansancio acumulado durante años. Solo quería que la cena estuviera bien. Que Julián bajara las escaleras con ese ánimo neutral suyo. Que comiera en silencio y subiera de nuevo. Paz. A veces simplemente pedía eso. Pero su cabeza falló. Estaba probando la sopa. Pero ese día, por alguna razón, me distraje. Quizá era el ruido de la calle. Quizá el comentario de Savannah resonando en mi memoria. Quizá solo era el desgaste del alma. La verdad es que olvidé la sal. Algo tan pequeño. Y eso lo cambió todo. Julián se bajó al oír el olor. Se sentó a la mesa sin mirarme. Cogió la cuchara. La llenó con el caldo y se la llevó a la boca. Y en ese segundo, vi el momento exacto en que encontró el pretexto que necesitaba. No hizo una mueca. No se quejó con calma. No me pidió que ajustara el curado. No. Escupió la sopa de nuevo en el plato como si fuera veneno. Como si hubiera envenenado deliberadamente a mi propio hijo. ¿Pero qué coño? Gritó. Y el sonido golpeó las paredes como un golpe seco. Intenté explicarme. Acabo de intentarlo. Julián. Lo siento. Pero no pude terminar. Levantó el cuenco, aún lleno, y antes de que pudiera echarme atrás, lo lanzó. El impacto fue tan rápido y tan frío que ni siquiera sentí dolor en ese momento. Solo sentí la grieta, el líquido caliente bajando por mi cara, y luego el calor que pensé que venía de la sopa. Pero era sangre. Caí de lado al suelo, y escuché sus palabras caer como piedras. Inútil. Vieja tonta. Un lastre muerto. Cada uno golpeó una esquina diferente dentro de mí. No el cuerpo al que te acostumbras a sufrir. Era el alma. El alma no se acostumbra. Me quedé allí, encorvado, con la mejilla ardiendo y la visión borrosa. Él, con toda la calma del mundo, tomó otro plato. Se sirvió arroz y carne y siguió comiendo. Masticaba despacio, desinteresado, como si la escena que acababa de ocurrir fuera solo un detalle de la noche. Ni siquiera me miró. Ni siquiera me preguntó si necesitaba ayuda. Cuando terminó, se levantó, cogió su móvil y subió las escaleras sin mirar atrás. Me arrodillé. La cocina estaba en silencio salvo por el sonido de la olla, hirviendo en la cocina. La sangre me bajó por la comisura de la boca y cayó al suelo, formando un pequeño charco que se mezcló con la sopa derramada. Mi mano temblaba. Pero aún así, agarré el paño viejo que había bajo el fregadero. Empecé a limpiar. Despacio. Cuidadosamente. Como si cada movimiento fuera una oración de desesperación. Como si limpiar la suciedad fuera lo único que aún sabía hacer bien. Limpié y lloré sin hacer ruido. No por miedo. No por dolor físico.
Lloré por algo mucho más profundo. Por haber criado a un hijo que ahora me odiaba. Por haber creído que el amor era suficiente. Por dejar que me menospreciara tanto que pensé que merecía esa bofetada. Cuando terminé, me senté en un rincón de la cocina. La cerámica estaba fría, pero no tenía fuerzas para ir a la pequeña habitación. Me tumbé justo ahí, encogido, con un paño en la cara. La casa estaba oscura, y escuché pasos ligeros arriba, Julián paseando de un lado a otro en la habitación que una vez fue mía. El dolor empezó a latir, y mis ojos ardían, pero la sensación más fuerte no era física, era como si hubiera borrado algo dentro de mí, como si hubiera empujado mi espíritu a un agujero donde no entraba luz. Pasé la mano lentamente por mi rostro y sentí la hinchazón, la piel cálida, la sangre seca, y pensé, así es como empieza el fin de una madre. También me preguntaba si Dios me había olvidado, si era tan pequeño como para ya no merecer ningún cuidado. Pero poco después, en un hilo de lucidez, recordé a ti, de los que me escuchan ahora, y me sentía menos sola. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este vídeo, y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. Estos recuerdos duelen, pero cuando alguien al otro lado escucha, el dolor pesa un poco menos. Me quedé dormido de agotamiento allí mismo, en el suelo duro, con el olor a sopa mezclado con el olor de mi propia sangre. Pero antes de dormir, prometo que sentí algo diferente, como si la bofetada no solo hubiera sido el fin de algo, sino el comienzo de otra cosa que aún no sabía cómo nombrar. Una especie de temblor interno, una corazonada, porque esa misma noche ocurrió algo aún más extraño, y eso fue lo que abrió la primera grieta en la mentira que Julián llevaba tanto tiempo viviendo en ella. ¿Quieres saber cuál fue la primera pista de que mi hijo ocultaba algo mucho más serio que la agresión de esa noche? Bueno, te lo diré. En la siguiente parte, me desperté con la cara palpitando y el sabor a hierro en la boca. El lado izquierdo de mi cara estaba tan hinchado que apenas abría el ojo. Cuando me tocaba el pómulo con los dedos, sentía un calor profundo, un dolor sordo que parecía latir junto con mi corazón. Me levanté despacio del suelo de la cocina, donde había dormido como un animal, envuelto en un paño viejo. Me dolía la espalda. Las rodillas me parecían piedras secas, y todo mi cuerpo gritaba que debería tumbarme de nuevo. Pero fui porque toda mi vida fue así. Tragar dolor y servir café. He preparado los huevos, el mismo café fuerte que le gustaba. Corté el pan como él prefería, tostado solo por un lado. Cada movimiento dolía, pero no dejé caer ni una lágrima ahí, porque allí, en ese momento, era como si me hubiera convertido en piedra por dentro. No sabía si era odio, si era decepción o simplemente un agujero muy grande en el pecho. Pero sabía que ese día no podía empezar de forma diferente a los demás, porque si rompiera la rutina, podía romper más de un plato. Julián se quedó con cara de aburrido. Me miró, me midió de arriba abajo y dijo, ¿dónde está mi café? Eso es, como si la noche anterior nunca hubiera existido, como si mi cara morada fuera adorno de pared. Serví el café, los huevos, el pan, todo en silencio. Se sentó, sacó el móvil y empezó a masticar, y fue entonces cuando apareció Savannah, con esos pasos ligeros, la sonrisa entrenada y la mirada que fingía inocencia. Se detuvo en la puerta de la cocina, me miró con esa voz delgada, y dijo, «Hoy estás un poco deprimida. Doña Adriana, ¿está todo bien?» Sonreí. Te juro por Dios que sonreí. Una sonrisa que solo los que han muerto por dentro entienden. Solo fue una caída. Respondí. Se rió. Uno de esos cortos, que rezuman veneno. Julián se levantó, fue al cajón del aparador, y volvió con una pequeña botella en las manos. Lo puso sobre la mesa, delante de mí. Es una base importada, dijo, para cubrir los moratones de ayer. Nadie tiene que ver eso, ¿verdad? Y volvió a masticar. Allí, en ese instante, mi mundo se volvió un lugar frío, porque lo entendí. Lo sabía. Sabía lo que hacía. Y no sintió remordimiento. Me sentí incómodo con la incomodidad que me causaba. Miré ese paquete caro y brillante, como si fuera un espejo sucio, un regalo de humillación, un recordatorio de que mi silencio valía más que mi dolor. Terminé de servir el café. Limpié la mesa. Organicé los cubiertos. Cada paso mío estaba controlado, medido,
no por miedo a lo que pudiera hacer, sino por miedo a lo que yo pudiera sentir, porque allí, en ese silencio tragado, vivió el principio de mi fin. Cuando se fueron, fui directamente al baño, cerré la puerta con una mano temblorosa y me miré en el espejo. No reconocí la cara que me miraba, los ojos hundidos, el corte en el labio, la marca morada que ocupaba la mitad de la mejilla. Yo tomé esa base, pasé despacio, temblando. El color ni siquiera coincidía con mi piel, pero lo ocultaba lo suficiente. Y fue allí, en ese baño tan cargado, donde salieron las lágrimas. No eran gritos, no eran contratiempos, eran lágrimas que fluían lentamente, como si el propio cuerpo se avergonzara de llorar. Me senté sobre la tapa del váter y lloré suavemente, mudo, sin fuerzas, porque lo que más dolía no fue la bofetada, no fue la sopa, era la certeza de que había creado un monstruo con mis propias manos, un monstruo que fue mi bebé, que llevaba en el regazo, que alimentaba con una cuchara colorida, que defendía de la vida. Y ahora escupía mi comida, escupía mi dignidad. Volví a la cocina con la cara ya seca, con el maquillaje ocultando las heridas. La olla de sopa seguía en el fregadero. La lavé como si no hubiera pasado nada. Y en ese silencio, algo empezó a moverse dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido eso? Un momento en el que todo dentro de ti permanece en silencio, pero una pequeña parte, casi imperceptible, empieza a decir, ¿basta? Lo sentí ese día, una semilla, un susurro, una grieta en el miedo, y fue precisamente esa noche, mientras fingíamos ser una familia feliz delante de la tele, cuando escuché algo, una palabra, un nombre, algo que no debería estar ahí, y fue en ese momento, cuando todo empezó a cambiar. ¿Quieres saber qué era? Así que escúchame, porque la verdad empezaba con una sola frase. Y después de eso, nada volvió a ser igual. Aquella noche, tras el silencio cortante del desayuno, y el maquillaje convertido en limosna, nos sentamos todos en el salón, como si fuéramos una familia. Savannah en el sofá, Julián en la esquina, jugueteando con su móvil, y yo en una silla de madera, con la espalda dolida, intentando entender qué seguía reteniendo allí. La televisión estaba encendida, pero nadie prestaba atención. Lo que me frenaba, quizá fue lo que siempre me mantuvo sujeta, el recuerdo del chico que una vez me llamó heroína. Recuerdo al pequeño Julián, con el pelo rizado, riendo en mi cama y diciendo, cuando sea mayor, te daré una casa preciosa, mamá, y nunca tendrás que trabajar nunca más. Lo dijo con los ojos brillantes. Y yo me lo creí. Creía con su alma. Trabajó horas y horas en la oficina de la calle López Cotilla, en esa habitación sofocante, con olor a papel viejo y tinta de sellos. Tecleaba contratos, contestaba al teléfono, llevaba fiambreras, volvía a casa solo para seguir mi turno de madre. Hubo un año en el que pidió hacer un programa de intercambio en Canadá. Lo recuerdo como si fuera ayer. Lloré de miedo y orgullo. Hice rifas. Vendí las joyas de mi madre. Trabajé horas extra durante meses. Le envié con una maleta llena de buena ropa y un sobre con dinero escondido en sus calcetines. ¿Y sabes qué escribió en la primera carta que me envió desde allí? Mamá, soy el único de la clase que sabe cocinar arroz. Gracias por todo. Te quiero. He guardado esta carta hasta hoy. Compré su primer coche en un consorcio que ni siquiera encajaba en mi presupuesto. Un coche usado, azul oscuro, con la guantera atascada. Cuando le entregué las llaves, lloró, me abrazó con fuerza. Dijo, estarás orgulloso de mí. ¿Y lo hice? Durante mucho tiempo. Lo hice, hasta que el orgullo se convierte en duda. Luego vergüenza. Luego miedo. Me quedé en esa silla, con los ojos secos y el pecho, intentando emparejar al chico de las cartas con el hombre que me llamó peso muerto. Y fue entonces, en medio del programa de televisión que nadie veía, cuando lo escuché, contestó el teléfono de su habitual irritable. Se levantó y fue al pasillo, pero la puerta quedó entreabierta. Su voz era baja, pero su nombre, el nombre salió claro. Alicia. En ese momento, se me revolvió el estómago. Alicia. Era el nombre de su prima, mi sobrina, la hija de mi hermana pequeña, con la que no había hablado en años. La última vez que oí ese nombre fue en una discusión fea, cuando dijo que tocaba lo incorrecto. Nunca volvimos a tocar el tema.
Pero en esa llamada, dijo cosas extrañas. Ahora no. Todavía no. Ella no sospecha. Déjamelo a mí. Con cada frase, mi corazón latía más fuerte. Intenté parecer desinteresada, pero mi cabeza funcionaba como nunca antes, porque su voz no era la de un hijo hablando, era de alguien intentando encubrir algo. Fue en ese momento cuando sentí, con toda la certeza del mundo, mi hijo ocultaba algo. Algo feo, algo peligroso. Y no era solo la violencia, era algo que implicaba mentir, quizá dinero, quizá forasteros. Y si me preguntas qué sentí en ese momento, yo diría, alivio. Sí, alivio. Porque, por primera vez, supe que no era culpa mía. Durante tantos años, me pregunté en qué me equivoqué. El error fue quererse demasiado a sí misma. Protegerte demasiado puede malcriar a alguien. Si haces todo con amor, podrías acabar siendo un desagradecido. Pero esa noche, escuchando ese llamado, entendí. El mal no nace de un solo gesto. Crece en silencios, en desviaciones, en decisiones, y algunas decisiones que Julián tomó solo. Y si has llegado hasta aquí conmigo, escuchando esta historia con el corazón abierto, te pido una cosa, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después, es el tipo de cosas que lo cambian todo, porque días después de esa llamada, apareció Alicia, llamó a mi puerta con un sobre en la mano, y fue entonces cuando la verdad empezó a desplegarse ante mis ojos, y el mundo que creía conocer, convertido en polvo. ¿Quieres saber qué había dentro de ese sobre? Así que no me sueltes. Porque esa parte, hijo mío, es escalofriante. Me desperté temprano ese sábado. El sol ni siquiera había mostrado su rostro aún, pero yo ya estaba despierto, sintiendo mi cuerpo latir como siempre. La diferencia era que, esta vez, el alma no estaba tan dormida. Había un ruido dentro de mí, un ruido pequeño, pero constante, como un reloj que olvidamos en la parte trasera del cajón. Savannah iba a invitar a unos amigos ricos a comer, mujeres que llevaban tacones en casa, que hablaban en voz baja y juzgaban con altibajo. Por supuesto, fui yo quien lo limpió. Cada rincón de la casa, el baño olía a suavizante, la mesa con un mantel nuevo, los vasos que había envinagreado para eliminar las marcas de agua. Hice todo en silencio, con la cara aún dolida, con dignidad aún en reconstrucción, pero cuando terminé, no lo soportaba. Fui al almacén trasero, me cambié de ropa, cogí mi bolsita pequeña y me fui, sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, abrí la puerta sin pedir permiso. Me sentía como un niño huyendo del colegio. Un poco de miedo, un poco de adrenalina, pero más que nada, era una necesidad. Cogí los 200 pesos que Julián había dejado en el mostrador con la nota. Compra lo básico. Sin exagerar, incluso el periódico me dio órdenes. Pero ese dinero, por increíble que parezca, ese día sí era mío. Convertí esa nota en una licencia de libertad. Caminé despacio hasta el supermercado del centro. El mismo de siempre. El que tenía la chica de la panadería que me llama señora Linda. Entré y empecé a caminar por los pasillos como si volviera a casa. El sonido de los carros, el olor a pan caliente, las estanterías llenas. Sentía que estaba redescubriendo una parte de mí que se había perdido. Cogí arroz, cebollas, tomates maduros, caldo de ternera, masa de tortilla y algunas hierbas frescas. Lo básico. Sí, pero con un sabor a la elección. Fue al girar por el pasillo de la leche cuando vi a una figura muy conocida. Leticia. Todavía llevaba el pelo recogido en un moño, y las gafas colgando del cuello. Parecía más delgada, pero la sonrisa era la misma. «¿Adriana?», dijo, y en ese momento sentí que el pecho se me apretaba. El pasado me había encontrado. Se acercó, me miró directamente a la cara, y lo primero que dijo fue: «¿Qué te ha pasado?». Me quedé paralizado. Intenté alisarme el pelo, esconder la mejilla con la mano, sonreír. Me tropecé con una silla. Nada más. No se lo creía. Pero no insistió. Simplemente me cogió de la mano y dijo: «¿Necesitas algo?». En ese momento, se me llenaron los ojos, pero me lo tragué. No era momento de colapsar. «Estoy bien. Solo cansado», respondí. Leticia, con esa calma que solo los que han sufrido entienden, abrió su bolso y sacó una tarjeta. Me lo entregó sin mirar. «Si algún día necesitas, llámame».
Hay mucho que puedo contarte. Mucho. Mantenía la tarjeta doblada dentro del sujetador. Fue un gesto pequeño. Pero allí, en ese momento, fue como si alguien me hubiera dado una llave. La llave de una puerta que ni siquiera sabía que existía. De camino a casa, cada paso parecía más firme. La bolsa pesaba, pero el corazón llevaba otra cosa. Una chispa, un destello de luz, algo que me decía, quizá todavía haya una salida. Saber, hay momentos en la vida en los que no hacemos nada grandioso. No grita, no huye, no se enfrenta, solo hace falta un paso. Uno. Pero este paso lo cambia todo. Y si alguna vez has experimentado ese tipo de momento de silencio, en el que algo dentro de ti decide no aceptarlo más, déjame saber en los comentarios. Él escribe allí y sé cómo es. O te entiendo. O simplemente es verdad. Porque a veces, ver que hay otras personas sintiendo lo que tú sientes, ya es la mitad de la cura. Llegué a casa y Savannah ni siquiera se dio cuenta de que me había ido. Se reía por el móvil, tumbada en la hamaca que ella misma colgaba en el balcón. Entré directamente. Guardé la compra y fui a mi pequeño cuartito. Saqué la tarjeta del sujetador y la escondí dentro de un viejo libro de cocina, entre las páginas de un pudín de leche que nunca tuve tiempo de hacer de nuevo. Y fue allí, sentado al borde de la cama, mirando el suelo de cemento, donde entendí. Había dado mi primer paso. Simple, pequeño, pero la mía. Por primera vez en años. No pedí permiso. No lo había explicado. No había suplicatado. Y no sabía yo que esa carta oculta iba a ser más importante de lo que jamás imaginaba. Porque unos días después, algo que llegó por correo, un sobre sin remitente, me puso cara a cara con una verdad que ni en mis sueños más locos habría imaginado. ¿Quieres saber qué había dentro? Sujeta tu corazón, porque dolerá. A la mañana siguiente, el sol ni siquiera había cruzado la fina cortina de la cocina cuando sonó el teléfono fijo. El timbre agudo me asustó. Ya nadie se preocupaba por ese número. Me quedé unos segundos de pie, con la mano en el fregadero, sin saber si había contestado o no, pero algo dentro de mí me empujaba. Cogí el teléfono con una mano fría y dije, «Hola», con esa voz baja de alguien que ya espera malas noticias. «Buenos días. ¿Eres Adriana Herrera? ¿La madre de Julián Herrera?» La voz al otro lado era masculina. Firme. Pausada. Tenía ese tono de alguien que lleva carpetas. No palabras. Empedernido. «Este es Álvaro Ramírez, contable en el área fiscal de la empresa J.M. Soluciones. Llamo por un algo inusual». Su corazón empezó a acelerarse. ¿Movimiento?, pregunté, con los dedos ya fríos. Continuó. Su nombre aparece como titular de una cuenta empresarial que ha registrado transferencias superiores a $80,000 en los últimos meses. Necesitamos confirmar algunos datos. Señora, el señor Julián mencionó que usted estaba plenamente al tanto de las transacciones. Me quedé paralizado. El suelo pareció alejarse. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Señora, entiendo que esto puede ser confuso, pero como precaución, nos gustaría invitarle a que acuda a la oficina para aclarar, preferiblemente solo, si es posible. El tono era pulido, pero tenía peso. Temblé de pies a cabeza. La garganta se secó. Lo único que pude decir fue, «Apunta la dirección, por favor». Lo apunté sobre el papel de pan que estaba sobre la mesa. Con un bolígrafo que fallaba con cada letra, colgué con la mano temblorosa. La llamada seguía resonando en la cocina. $80,000? ¿En mi nombre? Me senté en la silla de la cocina, como si mi cuerpo ya no tuviera fuerzas para soportar el resto. Miré el papel arrugado con la dirección, y sentí cómo me subía el mareo. Ya no era solo el dolor de una madre. Era otra cosa. Era miedo. Fue una vergüenza. Era el tipo de humillación que se recorre en los huesos. Yo, la mujer que ahorraba hasta el último céntimo, que pasaba su vida apuntando el precio del detergente para la ropa, que nunca pedía un préstamo sin leerlo 3 veces, ahora estaba involucrada en fraude. Me levanté y fui directamente al espejo del baño. Me miré a mí mismo. Su rostro estaba casi sin marcas por la bofetada, pero sus ojos soportaron otro golpe. Mis propios ojos me acusaron. ¿Cómo permití que esto pasara? ¿Cómo he podido cerrar los ojos tanto? Pasé toda la mañana en silencio.
Preparé la comida sin oler el picante. Savannah dijo algo sobre un fin de semana en Tepoztlán. Julián se quejó del aceite en la carne. Pero no lo escuché bien. Estaba lejos. Solo escuchó desde dentro. Tu nombre aparece como titular. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hubiera usado mis documentos? Mi firma. Toda mi vida. ¿Para ocultar algo podrido? El mismo hijo que me pegó por una sopa sin sal. ¿Ahora me he convertido en escudo por un crimen? No puedo decir cuánto tiempo estuve con el plato hecho sin comer, pero recuerdo la sensación de encogerme por dentro, como si cada gesto mío en el pasado, cada gesto de amor, cada sacrificio, se hubiera puesto patas arriba, como si hubiera amamantado una serpiente. Fui a la habitación. Cogí mis documentos guardados en una caja de madera. Todo allí. RG, CPF, la tarjeta de trabajo antigua, la tarjeta bancaria, y una carpeta con papeles que nunca había leído. Abrir. Era papeleo de la casa. Y entre los documentos, encontré una hoja con mi firma escaneada. Pero nunca lo había firmado. Era un poder notarial. Dejando a Julián como representante legal de mi cuenta, sentí un calor subir por mi pecho. Tenía la mano sudada, la boca seca. Todo allí estaba claro. Y, al mismo tiempo, imposible de aceptar. Porque no era solo hacer trampa, era traición. Quería gritar, quería acercarme a él y preguntarle, ¿por qué? No te lo cuenta, estica no tartarería de dar a comunicar esto. ¿Cómo tuviste el valor? No. Italiano por 20 más verbal. Pero no abría la boca. Y de repente, lo entendí. Gritar no servía de nada. Nada allí hubo brote. Era cálculo. Era intencionado. Fue ese día cuando cambió mi opinión sobre él. No como un hijo perdido, sino como un hombre que eligió usarme, como un desconocido frío que vive en la piel de quien amaba. ¿Y tú? ¿Que me escuchas ahora? Respóndeme una cosa. ¿Hay un dolor mayor que ver cómo el que creamos se convierte en verdugo? Cualquiera que haya pasado por algo similar, escribe en los comentarios. Te entiendo, o sé cómo es. Porque este dolor, desde dentro, solo quienes lo han vivido lo reconocen en el otro. Pasé toda la tarde con la tarjeta de Leticia en las manos. Ardía. Era una salida. Pero también era un espejo. Porque llamar significaba decir en voz alta, lo que no quería admitir, que mi hijo me traicionó. Y fue en este conflicto, entre marcar o no llamar, cuando algo llamó a mi puerta. Un sobre. Desconocido, sin remitente. Y dentro de ella, una copia de un extracto bancario. Uno de esos que mencionó el contable. Es un nombre que conocía, pero no debería estar ahí. ¿Quieres saber quién más estuvo implicado en esta historia sucia? Solo espera a ver a quién descubro. Y lo que esta persona me dijo cuando la miré fijamente. Porque la verdad tiene más de una cara, y algunas. Nunca esperamos encontrarlas. A la mañana siguiente, antes de que el sol calentara el hormigón de la acera, salí fuera, con el sobre en su bolso, las rodillas doloridas y el corazón latiendo fuera de ritmo. Cogí 2 autobuses, uno para bajarme en la avenida Américas y otro que me llevó a la zona financiera, donde las calles huelen a café caro, y los hombres pasean con traje incluso con el calor. Me sentía como un pez fuera del agua. Una dama con chanclas y un vestido viejo en medio de edificios con espejos y gente que hablaba con prisa. Subí en el ascensor como si fuera a subir para una sentencia. Cada piso que pasaba era un peso en mi espalda. Llegué a la 6ª, habitación 614, donde ponía Ramírez y Valdés Contabilidad y Auditoría. Llamé a la puerta con los nudillos, como si pidiera permiso para entrar en un mundo que no era el mío. Fue el propio señor Valdés quien me atendió. Un hombre de pelo gris, con los ojos hundidos de alguien que ha visto muchas cosas mal en esta vida. Me ofreció una silla, café, agua. Lo rechacé todo. No era momento para la amabilidad. Abrió una carpeta gruesa y sacó extractos de colores, documentos con marcas amarillas, fechas, números, nombres. Mi nombre, doña Adriana, comenzó, con cuidado. La razón de nuestra preocupación es que estos registros indican que usted es titular de una cuenta utilizada en varias transferencias irregulares. El dinero de la empresa fue malversado, y los movimientos apuntan a su autorización directa. Me quedé sin palabras. Miré esos papeles como si estuviera leyendo un idioma extranjero. Pero yo,
No sé cómo manejar la banca online. Ni siquiera sé cómo acceder a estas cosas. Nunca he movido dinero. Fue todo lo que pude decir. Asintió, pero su mirada era más pesada que la respuesta. Ya veo. Pero, por desgracia, todo está a su nombre. Tu hijo aparece como beneficiario en el 93% de las transacciones, incluyendo pagos de viaje, alquileres inmobiliarios y depósitos internacionales. Sus palabras parecían venir de lejos. Como si estuviera bajo el agua. 93%. ¿Viajar? ¿Bien inmueble? Y ahí estaba yo, viviendo con 200 pesos en la nevera y pan duro en el cajón. Si no haces una declaración oficial, desde el punto de vista legal, podemos considerarla complicidad. No tengo otra forma de decirlo. Su silencio puede interpretarse como connivencia. No lloré. No ahí. Porque por primera vez, no sentí tristeza. Era otra cosa. Era un calor creciente. Una rebelión silenciosa. Un nudo que apretaba el estómago, pero que no llegaba a los ojos. Porque en ese momento, por primera vez, entendí. No era solo agresión. No era solo desprecio. Me estaba borrando por dentro. Y usándome fuera, no solo me hizo daño, me robó. Miré a ese contable, con todos los papeles expuestos, y sentí una extraña fuerza invadirme. Un valor tímido pero firme. Respiré hondo. Sujeté la correa de mi bolsa con fuerza y dije, con la voz más firme que pude, puedes escribir todo lo que diga, porque a partir de hoy, voy a hablar. El señor Valdés parecía sorprendido. Me miró con respeto, como alguien que ve a una mujer despertarse después de años de sueño. Empezó a explicarme los procedimientos, los plazos, las opciones. Lo he oído todo. No entendí ni la mitad, pero cada palabra suya era una semilla para mí. Salí de allí con una copia de los documentos, un protocolo firmado y un peso diferente sobre los hombros. El miedo seguía ahí, pero por primera vez había espacio para otra cosa. La indignación. Subí al autobús de vuelta con el maletín en el regazo, sujetándolo fuerte como si fuera una maleta dorada. Por la ventana, vi los árboles corriendo hacia atrás y pensé, es ahora. No hay vuelta atrás. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarla adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, todo lo que una mujer necesita es ser escuchada, aunque sea por un desconocido al otro lado de la pantalla. De camino a casa, cada paso que daba era como un tambor retumbando en mi pecho. Llegué. Guardé los papeles en un lugar seguro y me senté en la cama. No he comido. No he hablado con nadie. Simplemente me quedé allí. Sentir cómo el mundo cambiaba dentro de mí. Y fue allí, en ese nuevo silencio, donde supe, había despertado. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir. Era otro. Una que, aunque temblaba, había empezado a caminar de nuevo, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Porque esa misma semana, encontraba un nombre oculto en un documento. Un nombre que arrancaría cualquier esperanza de que todo fuera culpa de Julián de una vez por todas. ¿Quieres saber quién fue? Bueno, te aseguro, cuando lo vi, el mundo pareció detenerse por un momento. Y es entonces cuando la historia cambia de rumbo para siempre. Cuando llegué a casa, la llave apenas entraba en la cerradura, y ya sentía que algo iba mal. La puerta crujió más fuerte de lo habitual, como advirtiéndome, ten cuidado. Al abrir la puerta, encontré a Julián en medio de la habitación, con los ojos muy abiertos, y el ceño fruncido, como si esperara a un ladrón, o peor, una respuesta. ¿Dónde estabas? Fue lo primero que dijo, sin ni siquiera fingir ser educado. Tragué saliva con fuerza. Fui a comprar pan. No respondió. Él solo avanzó hacia mi bolsa, y me la quitó de la mano con tal fuerza que mis articulaciones crujeron. ¿Compraste pan con qué? Que dejé para la comida de la semana. Rebuscó en su bolso como buscando pruebas de traición. Y en ese momento, por primera vez, sentí un miedo real. No el miedo que paraliza, sino el miedo que da claridad. Tiró la bolsa al sofá. Vació los bolsillos de mi neceser. Incluso tocó mis pañuelos. La carpeta con los documentos estaba escondida al fondo del armario, dentro de la caja de costura. Así que no encontró nada. Desapareciste casi 3 horas. Faeja. No me vengas con esas charlas de pan. Estás ocultando algo, ¿verdad?
con cada palabra. Se acercaba más. Empujó la silla de la mesa con enfado. Golpeó el respaldo con la mano, y me señaló con el dedo a la cara. En ese momento, Savannah entró desde el pasillo, móvil en mano. «Julián, ¿qué es este gritar?». Se volvió hacia ella, con los ojos encendidos, y dijo: «Mi madre está ocultando cosas». Desapareció. Volvió llena de historia. «Creo que alguien le ha estado metiendo cosas en la cabeza». Savannah intentó suavizarlo. «Oh, cariño, debiste de haber salido a dar un paseo. Mírala. Está pálida. Verás». Se sentía mal. Agarré este hueco como alguien que se agarra a una tabla en el mar. Así es. Me sentí mareado. Salí a caminar un poco y a respirar. Eso es todo. Pero no lo creía. Lo vi en sus ojos. Esa mirada que intenta entrar en tu cabeza. Abrir las puertas del alma por la fuerza. Si descubro que me ocultas algo, Adriana, lo pagarás caro. ¿Lo entendiste? No soy idiota. Se fue dando un portazo, resoplando como un toro herido. Savannah me miró con una expresión extraña, como si mezclara lástima con desprecio, y se giró sin decir nada más. Estaba solo en la cocina. Todavía me temblaban las rodillas. Apenas podía respirar. Miré las manos arrugadas sobre la mesa y pensé: ¿cómo he llegado hasta aquí? Tanta lucha, tanto amor, tanto sacrificio. ¿Ahora vivir con miedo de a quien yo mismo he generado? Y ya sabes, hay un tipo de prisión que no tiene barrotes. Es entonces cuando tu propia casa se convierte en un campo minado, donde cada paso puede ser el último. Pero aún así, incluso dentro de esta prisión sin muros, mi mente empezó a germinar otra cosa, porque a veces, el primer paso para liberarse, es decir la primera mentira. Y mentí, por primera vez, y creyó a medias, pero fue suficiente para que viera una grieta, un hilo de luz. Y si conseguía mentir, también podía ocultarlo, proteger, actuar. Si has llegado hasta aquí conmigo, sigue adelante, porque la parte más difícil aún estaba por venir. Hay una frase que me dije esa noche, cuando yacía solo en el delgado colchón de la habitación húmeda. No morirás así. Y si quieres saber qué descubrí escondido en el cajón de Julián 2 días después, así que agárrate fuerte, porque lo que había ahí dentro no era solo papel. Era la punta del balón la que iba a deshacerlo todo. Aquel viernes, la casa parecía un decorado de telenovela. Savannah estaba radiante, como si albergara una mansión en León, y no una casa modesta que nunca fue suya. Llevaba un vestido rosa, pálido, un maquillaje impecable, y la amplia sonrisa de alguien que no tiene peso en su corazón. Los 3 amigos llegaron puntuales, todos con coches grandes, aromas dulces y voces finas. Hablaban en voz alta, rían exageradamente y lo elogiaban todo. «¡Oh! ¡Qué bonito es este jarrón! Nessin creado. Vaya, este olor es maravilloso. Andan sobrienta, y siempre perder a la cartera. Savannah, tienes un gusto tan bueno». Y ella, vanidosa, le dio las gracias como si fuera dueña de todo. La casa, el almuerzo, e incluso de mí. Yo era quien preparaba cada detalle. La cociné desde pequeño. Tinga de pollo, arroz con pimientos, tortillas caseras, salsas variadas. Incluso preparé agua fresca de hibisco. Como pidieron, con dolor en el cuerpo, el rostro aún sensible, las piernas pesadas. Pero lo hice, porque la humillación, cuando es constante, se convierte en rutina. Aprendemos a ocultar el dolor entre tareas. Puse la mesa con el mantel de encaje que pertenecía a mi madre. Puse los cubiertos de plata antiguos, los platos que solo salían del armario en cumpleaños. Cuando me senté un minuto a respirar, Julián llegó con una mirada seca, y me habló suavemente al oído. «Quédate en la cocina. Solo aparece cuando sirve». Asentí. No discutí. No hay. Pero dentro, algo se movió. La casa se llenó de risas y perfumes caros. Escuché desde lejos mientras terminaba de preparar el postre. Fue entonces cuando escuché una voz diferente, firme, más serio. Una mujer dijo: «¿Ese nombre? ¿Adriana Herrera? Conozco ese nombre». Y todo se detuvo dentro de mí. Me acerqué discretamente, sin hacer ruido, y miré por la rendija de la puerta de la cocina. Era ella, Lucía, mi hermana pequeña. La sangre se heló. La última vez que la vi fue en el funeral de nuestra madre. Durante más de 20 años,
Se mudó pronto a Ciudad de México, se licenció en Derecho, hizo un máster, y se convirtió en una de las abogadas públicas más respetadas del país. Nos distanciamos por viejas heridas, caminos opuestos, y silencio. En esa mesa, estaba sentada, con aire sobrio, mirando a su alrededor con atención. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, solo una, lo supe. Me reconoció, y lo vio todo. Vio la venda apenas tapada en mi cara. Vio cómo me temblaban las manos mientras sostenía la bandeja de arroz. Vio la mirada opaca, que grita sin hacer ruido, pero no dijo nada. Yo tampoco. Seguimos con el teatro. Ella con el vaso en la mano. Yo con la cuchara. Los demás no se dieron cuenta, pero entre nosotros había un acuerdo, un pacto de mudo. Y si hay algo que he aprendido en esta vida, es que ciertos silencios dicen más que 1000 gritos. Cuando serví postre, flan de leche condensada con ralladura de naranja, fui a la cocina a por la última bandeja. Y entonces, oí pasos detrás de mí. Era ella. Lucía entró fingiendo buscar agua, cerró la puerta de la cocina y se acercó. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de ira y tristeza. Susurró, sin tocarme. Lo vi. No digas nada ahora. Volveré por ti. Y se fue. Volvió a la mesa con la misma elegancia. Continuó la conversación sobre política, viajes y perfumes franceses. Pero para mí, todo cambió, porque, en ese momento, supe que alguien me estaba viendo. Alguien lo sabía, y esa persona era mi familia. Tiene recuerdos que no están hechos de palabras ni de fotos, están hechos de un aspecto. Y esta mirada de mi hermana, me lo llevé conmigo para siempre. Si tienes algún recuerdo así, esos que vuelven de la nada, que te aprietan el pecho o te hacen sentir que no estás solo, cuéntamelo en los comentarios. Puede ser solo una frase, algo como lo tengo o lo he sentido, porque a veces, un recuerdo es todo lo que tenemos para continuar. Después de comer, limpié todo como siempre, en silencio, pero mi cabeza no paraba de más, porque, si Lucía veía, así que era cuestión de tiempo. Alguien fuera, alguien con voz, alguien con poder, sabía lo que ocurría por dentro. Pero Julián seguía al mando, y lo que encontré en su cajón, 2 días después, no dejó ninguna duda. Eso era más que codicia, era algo que implicaba nombres, contratos, y personas que nunca imaginé que estarían involucradas. ¿Quieres saber qué había en ese cajón cerrado con llave, que se olvidó de revisar ese día? Contengan esa curiosidad, porque lo que había conectaría todas las piezas, y derribaría las máscaras de golpe. Cuando Julián llegó, el suelo pareció temblar bajo sus pasos. No hubo aviso, no hubo anuncio. La puerta se abrió con fuerza y entró como si quisiera llevarse consigo todo lo que había construido en los últimos 61 años. Vi su rostro, rojo, sus ojos brillando de furia, y supe de inmediato que la calma matutina no era más que una ilusión. ¿Quién se ha metido en mis asuntos?, gritó, su voz cortando el aire como una cuchilla. Temblaba, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, pero no había dónde esconderme. Empezó a lanzar todo lo que tenía a mano. Un jarrón cayó con metralla, extendiéndose por el suelo. Platos que tanto apreciaba se rompieron, y las sillas se volcaron. La cocina, que siempre había sido mi santuario, ahora parecía un campo de batalla. Y continuó, cada palabra cargada de odio. Fuiste tú. Has contado algo. Por eso la empresa me suspendió el acceso. Instintivamente me eché hacia atrás, con los hombros encogidos, intentando hacerme invisible. Mientras avanzaba, tocando el suelo con pasos firmes, sentí por primera vez que no era solo agresión verbal, había un peligro físico real. Cada gesto, cada grito, me decía, no hay vuelta atrás. Amenazó con echarme de casa. Me lanzó contra la pared del salón, sus brazos firmes apretando mi cintura, su respiración caliente mezclada con el miedo que siempre sentía. Y entonces, habló de las palabras que más me helaron. Hospitalizarme, alegando demencia. Sonrió, una sonrisa torcida de alguien que se considera dueño de la vida de los demás. Y dijo que nadie me creería. Durante unos momentos, un pánico frío se apoderó de ella. La mente corre, busca una salida, cualquier puerta, cualquier pared que pueda salvarme, pero entonces pasó algo que no sentía en mucho tiempo, dentro de mí,
Una frialdad empezó a asentarse. No era valor, no era alivio, no era fuerza, era claridad helada. Me di cuenta de que ya no había espacio para el miedo pasivo, ni para excusas, ni para la expectativa de que él cambiara. Me vio retirarme, quizá esperando que suplicara o que inclinara la cabeza en señal de sumisión. Y fue en ese momento cuando intentó manipularme de nuevo. Me abrazó, apoyó la cara en mi hombro, empezó a llorar, hablando de estrés, de presión en el trabajo, de dificultades que no podía contarle a nadie. Sus palabras, que antes me habrían hecho sentir mal, ahora me golpean la mente con el peso de la mentira tan clara. No sentí pena, solo una frialdad, silenciosa. La certeza de que nada de lo que dijera cambiaría mi decisión de buscar ayuda. Las lágrimas que derramó no eran sinceras. Nunca lo fueron. Eran un instrumento, un arma que había sabido manipular durante años. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. El ciclo de miedo, sumisión y culpa ha terminado. Le miré y, por primera vez, no vi a mi hijo. Solo vi a un hombre que se convirtió en un monstruo bajo mi techo, que destruyó mi hogar, mi paz, y que intentó aplastar mi dignidad. Y entonces entendí claramente. No había opción de retirarse. Ya no era una elección alzar la voz, buscar ayuda o denunciarlo. Era cuestión de supervivencia. Si esperaba más, si dudaba, él sería quien definiría mi destino, y podría ser fatal. El cuerpo temblaba, la respiración salía cortante, pero la mente se mantenía firme. El miedo seguía existiendo, por supuesto, pero ahora estaba dirigido. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Necesitaba salir de ese ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras seguía llorando y gritando, trasteando con todo, observé cada detalle. Las llaves que dejó caer, los papeles esparcidos, la mesa rota. Cada error, cada descuido suyo, era una oportunidad. Por primera vez, vi que no dependía de la suerte, no dependía de esperar, no dependía de la compasión. La libertad no vendría de un cambio en su comportamiento, vendría de mí, de la decisión que tomaría. El silencio que siguió, tras el abrazo falso y las palabras de disculpa, fue lo que me dio fuerzas. Sabía que Julián seguiría intentando manipularme, seguiría intentando controlarme, seguiría haciendo todo lo posible para acorralarme, pero ya no importaba. No lo logró, porque dentro de mí, algo había despertado. La necesidad de actuar antes de que la violencia física o emocional escalara hasta convertirse en algo irreversible. Y fue en ese momento, viendo cómo el peso del miedo y la ira se transformaba en claridad y frialdad, entendí. La batalla no sería solo contra Julián, sería contra años de silencio, años de sumisión, años intentando ser invisible mientras él destruía mi vida. Necesitaba convertir el miedo en acción. Necesitaba encontrar aliados. Necesitaba pruebas. Debía planificar cada paso cuidadosamente, para que el monstruo no tuviera más poder. Nunca olvidaré la sensación que me invadió. La casa, que antes era un hogar, ahora era un campo de batalla. Pero en medio de la destrucción, su ira, los platos rotos y el jarrón caído, surgió el primer destello de esperanza. La certeza de que aún podía luchar, que aún había una manera, que a pesar de todo, podría recuperar mi vida. Y entonces, al mirar los pedazos esparcidos por el suelo, pensé, si ya ha perdido el control, si su máscara se ha caído unos momentos, entonces, todo es posible. Pero aún no lo sabía. No tenía ni idea de lo que encontraría en las próximas horas. Algo estaba a punto de suceder que cambiaría el rumbo de mi vida de una vez por todas, y le mostraría que el poder no pertenece a quienes golpean, amenazan o manipulan, sino a quienes encuentran el valor para levantarse. La pregunta que resonaba en mi mente era clara y fría. ¿Se da cuenta de que realmente ha perdido el control? ¿O sigue creyendo que puede aplastarme desde dentro de mi propia casa? Y más importante aún, ¿sería suficiente lo que estaba a punto de descubrir, oculto en papeles y documentos que nunca imaginó que vería? Esa noche pareció más larga que cualquier otra. Me tumbé en el colchón fino del cuarto trasero, con todo el cuerpo palpitando, el olor a moho entrando por mis fosas nasales, e intenté cerrar los ojos. Pero el sueño no llegó. El ruido de la casa, el viento golpeando las ventanas, el viejo frigorífico crujiendo, se mezclaba con el sonido amortiguado de la voz de Julián arriba. Reconocería esa voz en cualquier parte.
serio, impaciente, con pausas cortas y respiración agitada cuando tramaba algo. Me levanté despacio. Apoyé la oreja en la pared, y escuché. Hablaba por teléfono, como si diera órdenes. Firmará mañana. Sí. Ya tengo el trabajo listo. El abogado preparará a los demás. Ya ni siquiera lee bien. Solo di que es para resolver el banco. Luego un descanso. No. Ella no sospecha. Y si lo sospechas, decimos que está confundida. Ya es lo suficientemente mayor para eso. Sus palabras cayeron como piedras dentro de mí. Confuso. Incapaz. Firmar sin saberlo. El plan era claro. Hacerme quedar como una loca. Una anciana senil que no entiende lo que firma. Así que se deshizo de deudas. Limpió su nombre, y se quedó con la casa para siempre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte, que pensé que me iba a escuchar. Volví a la cama temblando. Cada frase suya se me martelaba en la cabeza. Ella firmará. Ella firmará. Tiré de la manta vieja y escondí mi rostro, como si pudiera protegerme de ese sonido, de esa traición. Las lágrimas salían incontrolables, densas, calientes. No lloré como alguien que espera consuelo. Lloré como si se despidiera de sí misma. Por primera vez, pensé que quizá morir sería más fácil que seguir viviendo así, ser humillado, engañado, acostumbrado hasta mi último aliento. No veía salida. Un abismo enorme entre lo que era y lo que me convertí. La casa parecía engullirme vivo. Cada pared, cada mueble, cada rincón donde guardaba recuerdos, ahora parecía burlarse de mí. La mesa donde servía las cenas, la cocina que limpiaba con tanto cuidado, la escalera que subí con él pequeño en brazos. Todo se había convertido en escenario de mi propio castigo. Cerré los ojos y susurré, en voz baja. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué solo mi hijo? Y en medio de la desesperación, cuando el dolor amenazaba con ahogarme por completo, un recuerdo llegó como un susurro. La voz de Lucía. En la cocina, hace unos días, lo vi. No digas nada ahora. Volveré por ti. Esta frase resonó dentro de mí con una fuerza que no esperaba. Me aferré a ella como alguien que se aferra a una tabla en un naufragio. Esa promesa, tan simple, tan corta, reavivó algo. Aún no era esperanza. Fue solo un destello, pero fue suficiente para que volviera a respirar. Porque si Lucía lo sabía, si lo había visto, entonces había una posibilidad. Pequeña, pero real. Y a veces, eso es lo que separa a una mujer que se entrega de una mujer que se levanta. El recordatorio de que alguien ahí fuera todavía cree en ella. Tumbada allí, con la cara cubierta, y el corazón hecho pedazos. Hice un voto silencioso. Si quisiera destruirme, tendría que hacer más que robarme. Tendría que callarme. Y no iba a dar ese placer. Esa mañana, entre sollozos y pensamientos rotos, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no gobernaba solo. Había un nuevo tipo de odio, frío y calculado, el mismo que usaba contra mí, solo que ahora vivía en mi lado de la trinchera. Me quedé despierta hasta que oí el sonido de la puerta de su dormitorio cerrándose. Luego, silencio. Pero no era el silencio de la casa dormida. Era el silencio de quienes planeaban el siguiente paso. ¿Sabes? A veces tocar fondo no es el final, es el punto de impulso. Es allí, cuando todo parece perdido, donde el corazón aprende a latir de otra manera. Y esa noche, solo, con el alma despellejada, sentí que empezaba un nuevo ritmo. Cuando llegó el amanecer, los primeros rayos de sol entraron por una rendija en la ventana rota. El polvo en el aire parecía brillar, y entendí que lo que haría a partir de entonces no sería por venganza, sería por sobrevivir. Y lo que hice al día siguiente fue el primer paso para cambiar el rumbo, porque en medio de sus mentiras y crueldad, había una verdad oculta en un lugar que nunca habría imaginado. ¿Quieres saber dónde encontré la primera prueba que haría que mi hijo se arrodillara? Bueno, te lo diré, pero prepara tu corazón, porque, cuando la verdad empieza a salir, no llega en gotas, llega como una tormenta. La mañana siguiente comenzó con un silencio pesado, como nunca había sentido en Guadalajara. El sol entraba por las cortinas de la habitación trasera, pero no traía calor, solo la luz pálida del delgado colchón, donde pasé la noche despierta, escuchando cada respiración, cada movimiento,
Cada risa falsa de Julián arriba. Intentaba ordenar mis pensamientos cuando llamaron suavemente a la puerta. Levanté la cabeza, aún marcada por la noche anterior, y vi a doña Marisol, mi vecina de toda la vida, sosteniendo una cesta de pan fresco y fruta. Su corazón latía con fuerza. Siempre era discreta, respetuosa, pero su presencia allí era algo urgente. Adriana, dijo en voz baja, recorriendo la habitación con la mirada, notando los moratones que intentaba disimular. Oí los gritos anoche. He venido a traerte algo. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Intenté sonreír, negarlo, hacer parecer que todo estaba bien, pero ella no cayó en mi máscara. Doña Marisol se acercó y, tan bajo como un secreto, dijo: sé que tienes miedo, pero, como precaución, instalé una cámara apuntando a su casa, aquí en el jardín. Mi cuerpo se quedó paralizado. ¿Una cámara? ¿Evidencia? Todo lo que había sentido de soledad, impotencia e invisibilidad, en los últimos años parecía condensarse en un instante. Había imágenes de todo. Las humillaciones, las amenazas, los gritos, la ira de Julián, y mi sumisión forzada. Por primera vez, sentí que no estaba solo, que alguien ahí fuera vio, entendía y se preocupaba. Me entregó discretamente una tarjeta de contacto. Una amiga suya trabajaba en la Fiscalía del Estado. Alguien que podía escuchar, intervenir y, si era necesario, actuar. Mi corazón latía con fuerza. El miedo se mezclaba con la ira, con la esperanza, con la culpa. Si actuaba, arrestaban a Julián, pero si no actuaba, moriría en ese silencio, en ese terror que imponía cada día. El amor de una madre, el instinto de protección y el dolor de tantos años se mezclaron en un conflicto que me dejó paralizada. Miré a doña Marisol y pensé en todo lo que había hecho por mí, sin que yo se lo pidiera. La cámara, el contacto, el cuidado silencioso. Un gesto pequeño para ella, pero enorme para mí. Era como si una luz tenue comenzara a brillar al final del oscuro túnel en el que había vivido durante 3 años. Me senté, intentando organizar mi mente. Cada pieza del rompecabezas empezó a encajar. Los gritos de ayer, las humillaciones en la mesa del desayuno, el maquillaje que Julián me dio para cubrir los moratones, el control de mi cuenta bancaria, todo estaba ahí, registrado, listo para usarse, y así poder equilibrar por fin la balanza. Pero el peso de la culpa seguía aplastándome. Como madre, seguía sintiendo un lazo de amor mezclado con miedo, aunque sabía que podía destruir mi vida. Respiré hondo, intentando ahuyentar el pánico. Pensé en las decisiones que tomé. Renunciar a la libertad, confiar en mi hijo, creer que el amor podía cambiar a alguien que ya estaba perdido. La sensación era extraña, casi asfixiante, pero Marisol permaneció a mi lado, en silencio, como si dijera: ya no estás sola, Adriana, ahora podemos actuar. Sostuve la tarjeta, sentí el papel en mis manos y, por primera vez, sentí un pinchazo de valor. Quizá, solo quizá, había una oportunidad para cambiar el rumbo. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. La fuerza que necesitaba no venía de gritar, ni de la ira, vino de la estrategia, la inteligencia y el valor que había mantenido toda mi vida. Estaba a punto de descubrir que una mujer que ha sufrido durante años puede convertir el miedo en acción. Mientras observaba la cámara instalada discretamente en el jardín, me di cuenta del poder silencioso que tenía esa pequeña caja. No era solo vigilancia, fue la primera pieza de un tablero de ajedrez que empecé a montar contra quienes creían que podían dominarme. Cada movimiento de Julián había sido documentado, cada palabra, cada gesto. Por primera vez, tuve una oportunidad concreta de mostrar la verdad, de quitarle el control absoluto sobre mi vida. Y entonces, Marisol dijo algo que no dejaba de resonar en mi mente. Si necesitas ayuda, Adriana, no dudes. Iré contigo hasta donde sea necesario. Pero tienes que decidir. ¿Vas a quedarte atrapado en el miedo o vas a actuar? La pregunta fue como una descarga eléctrica. Permanecer en silencio significaría seguir siendo esclavo en la propia casa. Pero actuar significaba enfrentarse a lo desconocido, al riesgo, a la posibilidad de un enfrentamiento directo con mi hijo. Pero de algo estaba seguro. Ya no podía retirarme.
El sol de la mañana iluminaba la habitación, y sentí una claridad que no sentía en años. No era solo valentía, fue una resolución silenciosa, un compromiso conmigo mismo. Necesitaba proteger mi vida, mi dignidad, y quizá incluso salvar a Julián de sí mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Mientras sostenía la tarjeta y miraba a la cámara, algo empezó a formarse dentro de mí, una idea de acción, una estrategia para cambiar el rumbo, pero sabía que el primer paso no sería sencillo. Tendría que planificar, prepararse, reunir pruebas y elegir el momento adecuado para actuar. No podía cometer errores. Cada detalle, cada gesto, cada palabra debía ser cuidadosamente calculada. Y también me di cuenta de que la mera presencia de alguien a mi lado ya lo cambiaba todo. Marisol no era solo una vecina. Fui testigo, fui aliado, fui la prueba de que no necesitaba enfrentarme a ese monstruo solo. Por primera vez en años, sentí que había un plan, que había una manera, y que quizás la libertad estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Pero la pregunta seguía siendo, ¿y si Julián se diera cuenta de que algo se estaba haciendo contra él? ¿Y si reaccionaba con aún más violencia? Mi cuerpo se estremeció ante la posibilidad, pero mi mente empezó a trabajar, a trazar cada paso, a imaginar cada escenario. Era miedo, pero también control, y fue en ese momento cuando tomé la decisión silenciosa. Mañana no sería solo la madre humillada, sería una mujer que finalmente reconoce el poder que posee. Yo sería quien decida, quien planea, quien actúe. La guerra no acababa de empezar. Ya se movía dentro de mí, y la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. Imaginaba Julián que, al día siguiente, todo cambiaría, y que el arma que usó para controlarme estaba a punto de ser arrebatada de sus manos. El Parque Revolución estaba tranquilo esa tarde, un contraste inquietante con el torbellino que se agitaba dentro de mí. Los árboles proyectaban largas sombras sobre los caminos de piedra, y el olor a tierra húmeda tras la última lluvia se mezclaba con el aroma de los vendedores ambulantes que pasaban con frutas y tamales. Llegué despacio, con el corazón acelerado, cada paso reflejando el miedo y la ansiedad que llevaba días cargando. Lucía ya estaba allí, apoyada en un banco de hierro, la mirada firme y la postura decidida que siempre la habían caracterizado. Cuando me vio, asintió, y en ese gesto sentí una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que esta conversación no sería sencilla. Nos sentamos uno al lado del otro, manteniendo un espacio respetuoso, pero podía sentir la intensidad de lo que estaba a punto de oír. Lucía empezó despacio, eligiendo las palabras con cuidado, como si sopesara cada sílaba. Adriana. Investigué lo que pude rápidamente. Dijo, con voz baja, casi un susurro. Julián no solo usa su dinero, está involucrado en algo más grande. Hay indicios de que transmitió información confidencial a empresas que competían con Northern Business Corporation. Si no actúas primero, podrías ser incriminado como cómplice. Aunque no sepas nada. El mundo giró un instante y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sentimiento de traición que Julián siempre había provocado ahora tomaba un contorno aún más oscuro. No solo me habían humillado, golpeado y manipulado. Ahora bien, podría usarse como pieza en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. El dolor se mezclaba con la rabia, y cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras intentaba asimilar la noticia. Lucía continuó, y con cada palabra sentía un peso más grande sobre mis hombros. Y hay más. Adriana, encontramos documentos antiguos de su tiempo en el bufete. Algunos han sido alterados, otros pueden haber sido manipulados por ti sin darte cuenta. Julián encontró esto y puede usarlo como chantaje contra ti si quiere. No se detendrá ante nada. Mi cuerpo temblaba. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Cómo podía ser que, después de todo, mi propio hijo estuviera dispuesto a destruirme por completo? Durante años, me había entregado a él, sacrificado mi vida, mis ahorros, mi libertad, y ahora convertía cada gesto mío en un arma contra mí. Cerré los ojos un momento, intentando contener las lágrimas, intentando organizar mis pensamientos. Estaba agotada, pero algo dentro de mí empezó a encenderse.
un hilo tenue de fuerza que no recordaba que existía. Lucía me miró con esa intensidad que solo ella tenía y dijo: Adriana, si decides luchar, estaré a tu lado. Hagan lo que hagan, lo expondremos todo y os protegeré. Pero tienes que decidir ahora, antes de que lo use en tu contra. La frase resonó dentro de mí. Estaba sentada en un banco del parque, y me di cuenta de que nunca podría volver a ser la misma mujer que estaba callada. Por primera vez, tenía un aliado, un testigo, alguien que conocía el terreno y podía guiarme. Pero junto a eso, venía la responsabilidad. Actuar significaba enfrentarse a mi hijo, enfrentar el miedo, arriesgarse a ser expuesto por errores del pasado. La duda me carcomía. Pero una cosa sabía: la inacción ya no era una opción. Respiré hondo, sintiendo el viento rozar mi rostro y el calor tímido del sol filtrándose entre las hojas. Cada detalle del parque parecía un recuerdo de todas las mañanas que pasé cuidando de Julián, preparando café, revisando las tareas, pagando facturas, organizando cada aspecto de su vida. Y en ese momento, me di cuenta de que todo ese cuidado por fin podía convertirse en estrategia. Conocía a mi hijo, conocía su arrogancia, su necesidad de control, su orgullo. No esperaba que pudiera reaccionar con inteligencia y valor. Le dije a Lucía, con una voz más firme de la que creía ser capaz: ya no puedo permitir que siga destruyéndome, no solo por mi vida, sino por todo lo que él ha hecho y aún puede hacer. Quiero luchar, y quiero que estés a mi lado. Sonrió levemente, con una mezcla de alivio y determinación en los ojos. Así que empecemos. Tenemos que organizar las pruebas, los documentos, todo lo que tenemos contra él. Será arriesgado, pero es la única forma de recuperar tu vida y libertad. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. El miedo seguía ahí, palpitante, recordándome la fragilidad de mi cuerpo, mis límites de edad, pero también había una claridad que no sentía en años. La sensación de impotencia empezó a disiparse, sustituida por una estrategia silenciosa y calculada. La guerra no sería solo física, sería legal, psicológico y, sobre todo, moral. Mientras caminábamos juntos por los senderos del parque, Lucía me explicó el plan básico. Primero, registrar formalmente las pruebas de agresión y chantaje. Luego, reunir todos los documentos financieros que Julián manipuló. Por último, preparar la denuncia legal que le impida seguir amenazando mi vida. Cada paso requería precisión, y cada movimiento debía anticiparse. Pero ahora sentía que no estaba solo. Y eso lo cambiaba todo. En medio de todo, sentí una punzada de emoción que casi me hizo llorar. Después de años de ser ignorada, maltratada y humillada, por fin había alguien que creía en mí y estaba dispuesto a luchar a mi lado. Esa sensación era dulce y peligrosa a la vez, porque me recordaba todas las noches en las que estuve sola, llorando en silencio, imaginando que nadie podría salvarme. Y en ese momento, una frase cruzó por mi mente, clara e intensa: a veces, la esperanza viene disfrazada de valor, y el coraje solo nace cuando nos damos cuenta de que no queda nada que perder. Sabía que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Todo lo que pasó a partir de entonces podría cambiar mi vida para siempre, para bien o para mal. Pero por primera vez, sentí que el control podía estar finalmente en mis manos. Cuando nos levantamos para salir del parque, Lucía me dijo en voz baja: prepárate, Adriana. El siguiente paso será decisivo. No esperará a que actúes. Y tenemos que ser rápidos y estratégicos. Mi corazón se aceleró. La adrenalina se mezcló con ansiedad, y una determinación silenciosa empezó a extenderse por mi cuerpo. Sabía que lo que estaba por venir requeriría cada onza de valor que aún me quedaba. Todo el conocimiento acumulado a lo largo de una vida de trabajo y dedicación. La batalla no era solo contra mi hijo. Fue contra años de manipulación, miedo y silencio. Mientras volvíamos por las calles de Providencia, miré a Lucía y pensé: ¿alguna vez Julián imaginó que esta madre, cansada y humillada, podría convertirse en una adversaria capaz de enfrentarse a él de frente? Sabía que su arma más poderosa, mi miedo, estaba a punto de ser arrebatada de sus manos. Y fue en ese momento cuando una certeza helada me cruzó. Mañana, nada sería igual que antes. Y necesitaba estar preparada para lo que viniera, porque el hijo que crié no solo me traicionó, se convirtió en mi mayor desafío.
y por fin estaba dispuesto a enfrentarlo. El siguiente paso sería decisivo, y sabía que la vida que había conocido hasta ese momento estaba a punto de transformarse por completo. La pregunta que seguía rondando por mi cabeza era: ¿estaba preparada para darle la vuelta a la situación y recuperar lo que siempre me había pertenecido? El día que finalmente decidí ir a Fiscalía por la calle 14, parecía cargado de una tensión casi palpable. Cada paso que daba por las calles de Guadalajara iba acompañado de miedo y esperanza, una extraña mezcla que parecía apretarme el pecho. Marisol y Lucía me acompañaron discretamente, y sentí su fuerza como un escudo invisible a mi alrededor. Entramos en el viejo edificio de piedra, con el olor a café recién hecho y papel viejo impregnando el aire, y nos recibió un fiscal atento, cuya mirada captó de inmediato la gravedad de la situación. Me senté frente a su escritorio, puse todos los vídeos, capturas de pantalla de mensajes, registros bancarios y notas detalladas sobre cada agresión y amenaza que había recibido, y por primera vez en años, sentí que realmente me escuchaban. El fiscal revisó cada documento con cuidado, asintiendo de vez en cuando, y me di cuenta de que la justicia finalmente podría alcanzarme en la vida. Explicó con firmeza y delicadeza lo que ocurriría. Se emitirían órdenes de arresto por violencia doméstica, fraude financiero y amenaza psicológica. Cada palabra suya parecía caer sobre mí, como un peso que finalmente se convirtió en alivio. No era alegría, ni triunfo todavía. Era la sensación de que algo dentro de mí empezaba a liberarse. Al salir de la fiscalía, Marisol me agarró del brazo y dijo: «No te vayas sola a casa, Adriana. Pueden reaccionar. Necesitamos calma ahora». Pero sabía que necesitaba ver con mis propios ojos el despliegue del destino. Volví a Providencia, a mi hogar, pero no para esconderme. Llegué discretamente, observando el movimiento del barrio a través de la ventana y preparando mi corazón para lo que estaba por venir. Julián estaba dentro, impaciente, jugueteando con papeles, como si se diera cuenta de que algo estaba a punto de cambiar, pero sin imaginar la dimensión de lo que se había desencadenado. Respiré hondo, intentando controlar el nudo en el estómago, y esperé en silencio. El sol golpeaba las paredes del pasillo, iluminando cada detalle de la habitación que, durante años, había sido mi prisión silenciosa. Cuando la sirena de policía cortó el aire, mi cuerpo tembló. Sentí una extraña calma, como si cada fibra de mi ser reconociera que ese momento había sido inevitable. La policía se acercó con pasos firmes y Julián, al oír el ruido, corrió hacia la puerta, intentando actuar con ese orgullo y arrogancia que siempre le habían caracterizado. Parecía confiado, pero al cruzar la mirada con las autoridades, su expresión empezó a cambiar. Intentó hablar, intentó discutir, intentó desacreditarme, pero los vídeos, los registros y la documentación bancaria hablaban más alto que sus palabras. Me quedé quieto, observando, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Cada respiración, una mezcla de tensión y alivio. Julián intentó manipular la situación, gritando que yo estaba confundido, inventando historias sobre mi cordura, pero cada uno de sus movimientos solo reforzaba las pruebas de su comportamiento. La policía no se dejó engañar. Él estaba esposado ante mí, y por fin pude respirar hondo, sintiendo por primera vez en años el aire ligero de libertad que flotaba sobre mi pecho. No sonreí, no celebré en voz alta, simplemente sentí la quietud envolverme, una sensación silenciosa de justicia que no necesitaba aplausos para sentirse. Cada paso de la policía que se acercaba, cada documento revisado, cada testigo silencioso en el proceso, validaban no solo mi dolor, sino también mi valor para actuar. Sentí una mezcla de emociones, tristeza por todo lo que había vivido, rabia por lo que él hizo, pero también una fuerza interior que no recordaba haber tenido. Mientras lo sacaban y la puerta de la habitación se cerraba tras él, me apoyé en el marco de la ventana y miré hacia la calle. El barrio seguía con la vida cotidiana, el olor de la comida, el ruido de los niños jugando, los vendedores ambulantes llamando, pero para mí, algo había cambiado fundamentalmente. Por fin estaba libre del peso silencioso que me había oprimido durante años. La justicia no era explosiva, no era ruidosa, era silenciosa, firme e implacable, y había llegado en el momento justo. Marisol se acercó,
Me cogió la mano con fuerza y dijo: «Ya está bien, Adriana. Ya no te hará daño. Lo has conseguido». Lucía, en cambio, simplemente me miraba con esa mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Orgullo, alivio y confianza en lo que vendría después. Sabía que mi lucha aún no había terminado del todo, el juicio continuaría. Había papeles que firmar, declaraciones, consecuencias legales que habría que afrontar, pero el punto de inflexión había llegado. Y allí, en ese instante, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El control sobre mi propia vida. El miedo que Julián había cultivado en mí durante años empezó a disiparse, reemplazado por una claridad silenciosa. Ya no necesitaba inclinarme. Ya no necesitaba aceptar amenazas, manipulaciones o humillaciones. Mi vida no le pertenecía a él. Y nunca volvería a pertenecer. Cada cicatriz en mi cuerpo, cada lágrima silenciosa, cada momento de miedo y silencio, se convirtió en combustible para la fuerza que me llevó a ese momento. Mientras los policías se alejaban con Julián, y la puerta de mi casa se cerraba tras ellos, algo dentro de mí, finalmente se relajó. Respiré hondo, sintiendo la brisa entrar por la ventana abierta, y me di cuenta de que el sonido más dulce que pude oír ese día, no era el ruido de la ciudad, sino el silencio de una vida que finalmente podía ser mía. Pero incluso con su arresto, una pregunta rondaba en mi mente, persistente y silenciosa. ¿Cómo sería reconstruir la confianza? ¿Cómo sería mirar hacia el futuro sin el miedo constante de que el pasado vuelva para atormentarme? Sabía que la batalla aún no había terminado. Había heridas que sanar, decisiones que tomar y, lo más importante, la reconstrucción de mi propia fuerza y dignidad. El momento de victoria silenciosa estaba ahí, palpable, pero sentía que aún quedaban capítulos por escribir, estrategias que completar y el golpe final de justicia contra todo lo que me habían arrebatado injustamente. Y mientras observaba la calle, sintiendo la libertad recién descubierta, una certeza me cruzó. Todo lo que viniera después necesitaría el valor que finalmente había encontrado dentro de mí. La pregunta que resonaba en mi mente era clara e implacable. Estaba preparada para afrontar no solo las consecuencias legales, sino también el eco psicológico de todos los años de miedo y manipulación que Julián había dejado en mi vida. La respuesta aún estaba por llegar, y sabía que el momento decisivo estaba a punto de revelarse. La casa estaba tan silenciosa, después de que se llevaran a Julián, que por unos momentos tuve la sensación de que el aire mismo se había detenido, como si intentara entender qué había pasado dentro. Caminé despacio por la habitación, mirando los muebles fuera de lugar, las marcas en la pared, los fragmentos que ya no pertenecían al presente, sino a un pasado que empezaba a dejar atrás. El suelo se sentía más firme bajo mis pies, pero mi corazón seguía tanteando, intentando acostumbrarse a esa ausencia que, aunque traía alivio, también llevaba un peso diferente, el peso de la libertad. Cerré los ojos y respiré hondo. Era extraño respirar sin miedo. Era extraño saber que nadie vendría de repente a preguntarme dónde estaba. ¿Qué hacía? ¿Por qué respiraba así? Me llevé la mano al pecho e intenté sentir a la mujer que era ahora. Luego fui a la cocina. Abrí las ventanas que llevaban demasiado tiempo cerradas. La luz entró como un visitante antiguo que nunca perdió el derecho a entrar. El olor de la calle, los árboles de Providencia, la vida exterior, todo invadía la casa, limpiando un aire que durante años había sido pesado, tenso, asfixiante. Cogí un cubo de agua tibia, puse jabón de coco y empecé a limpiar el suelo con movimientos lentos y constantes. No era una limpieza de la casa, era una limpieza de mí misma. Cada vez que la tela pasaba por las baldosas, parecía que me quitaba parte del dolor acumulado, la humillación, el miedo que había tragado en silencio durante tanto tiempo. En la estantería del salón, encontré una caja con recuerdos que había guardado años atrás. Abrí despacio, como alguien que abre una vieja herida. Había fotos de mi hijo de 5 años, sonriendo sin dientes, sujetando mis dedos con manitas pequeñas. Había notas garabateadas. Te quiero, mamá. Hoy he sacado un 10. Gracias por la deliciosa comida. Toqué cada papel como alguien que sostiene un pájaro herido. El dolor llegó, pero no era arrepentimiento. Era duelo. El duelo de la madre que intenté ser, y del hijo que se perdió en un camino al que no podía llegar. Me senté en el suelo,
con la caja sobre las rodillas, y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No era un grito de desesperación, era un grito de cierre, despedida, de aceptación. Tras unos minutos, me limpié la cara, cerré la caja y la volví a guardar en el armario, no como una carga, sino como un recuerdo que por fin podía conservar sin miedo. Al final de la tarde, llegó Lucía. Entró con pasos decididos, trayendo carpetas, documentos y una mirada firme que me ayudó a levantarme. Nos sentamos en la mesa de la cocina y repasamos todo. Cuentas bancarias, registros de la casa, poderes notariales, contratos manipulados. Con cada documento que organizaba, sentía que una parte de mi vida volvía a mis manos. Vas a recuperarlo todo, Adriana, dijo. La casa, su nombre, su tranquilidad, pero, sobre todo, su historia. Eso me conmovió profundamente, porque había olvidado que tenía una historia mía, solo mía, que no estaba ligada a nadie. Caminé hasta el jardín trasero, mientras Lucía seguía trabajando en el papeleo, y me senté en el banco de cemento que mi padre había construido décadas atrás. El jardín estaba descuidado, pero seguía siendo hermoso, con una terca bugambilla que insistía en florecer. Allí, solo, sentí que algo nuevo nacía dentro de mí, un pequeño brote de paz. Durante los días siguientes, empecé a reconstruir pequeños hábitos que me habían arrebatado sin que yo me diera cuenta. Caminé por el barrio por primera vez en mucho tiempo, saludando a la gente, sintiendo cómo el aire de la mañana llenaba mis pulmones sin prisa. Compré flores en la esquina, margaritas y girasoles, y las puse en un jarrón en el salón, como hacía cuando Julián era un niño. Fui al supermercado, y, esta vez, elegí lo que quería comer, sin prisa, sin inspección, sin miedo. Hablar con doña Marisol se ha convertido casi en un ritual diario. Ella trajo café, yo llevé pan, y nos sentamos en el porche, hablando sobre la vida, el dolor que cada mujer lleva en silencio, las batallas que no aparecen, sino que marcan. No me trató como víctima, ni como frágil, me trataba como un igual, como superviviente, a medida que la vida retomaba un nuevo ritmo, más lento y más propio. Una pregunta empezó a crecer dentro de mí, una pregunta que evitaba enfrentar pero que volvía cada mañana, cuando la casa estaba en silencio. ¿Podría perdonar? Perdonar no significa olvidar, no significa aceptar, pero significa dejarlo ir, dejar ir lo que me dolía, dejar ir lo que me mantenía atrapado, dejar ir lo que me quitó durante tanto tiempo. No sabía la respuesta, todavía no lo sé. Perdonar es un acto muy íntimo, y quizá aún necesito tiempo, quizá meses, quizá años, puede que nunca ocurra, pero lo más importante es que esta decisión ahora es mía, solo mío. Mientras regaba las plantas del jardín, sentí el sol tocar mi piel, y me di cuenta de algo que me puso la piel de punta. Estaba viva, realmente vivo, y era como si toda la casa respirara conmigo. Pero incluso con toda esta nueva paz, aún quedaba una última puerta por cerrar, un último enfrentamiento, no con Julián, sino conmigo mismo. Y ese último paso, esta que realmente lo cambia todo. Eso es lo que te voy a contar en la última parte. ¿Quieres saber cuál fue la decisión más difícil de mi vida? Así que respira hondo conmigo, porque ahora sí, estamos llegando al punto más delicado de toda esta historia. Unas semanas después del arresto de Julián, cuando por fin se asentó el polvo dentro de mí, sentí que había una puerta que necesitaba cerrar con mis propias manos. No para él, sino para mí. Fui a visitarle a la cárcel una mañana gris, cuando el olor a hierro y productos de limpieza parecía pesar en el aire. Entró en el salón con los hombros encorvados, los ojos rojos y la voz quebrada. Intentó abrazarme, pero yo solo me senté, mirándole como si observara un camino que se ha acabado. Mamá, tuve una crisis. No sé qué hice. Perdóname. Engañé, dijo, repitiendo las palabras como si intentara convencerse a sí mismo. Lo he oído todo. No interrumpí. No le acusé. No le consolé. Me quedé allí de pie, respirando hondo. Y cuando finalmente se quedó en silencio, respondí con la voz calmada que me llevó años volver a encontrar. La libertad comienza cuando la verdad deja de doler. Lloró de nuevo. Me levanté y me fui. No prometí perdón. No prometí volver. En ese momento, entendí que algunas decisiones no son gritos, sino silencios.
Y mi silencio era mi liberación. Salí de la prisión sintiendo el aire golpearme la cara como si fuera un comienzo. Caminé despacio hasta la parada del autobús, viendo cómo la ciudad se movía a mi alrededor. Vendedores abriendo puestos. Niños yendo al colegio. El olor a tamales en el aire. Todo seguía igual, pero yo ya no era el mismo. En casa, preparé una sopa de caldo de reserva, el mismo que un día cambió mi destino, y esta vez añadí sal con mano firme, como si sellara un ciclo que nunca vuelve. Bebí la sopa sola, despacio, sintiendo cómo el sabor de mi propia vida volvía a mí con una calidez que no sentía en años. Con la ayuda de Lucía, regularicé mis documentos, recuperé mi cuenta, mi casa y, sobre todo, mi nombre. Acepté el trabajo que me ofreció un antiguo compañero de la oficina. Unas horas al día. Expedientes sencillos. Un trabajo ligero pero digno. Con cada firma mía, recordaba a la mujer que siempre había sido. Organizada. Responsable. Capaz. También empecé a visitar a un grupo de mujeres del barrio. Ayudando en lo que podía. Rellenando formularios. Dando consejos. Escuchando historias que se parecían a la mía y otras aún más duras. Me di cuenta de que la verdadera rectitud no consiste en derribar a alguien, es levantarse a uno mismo sin llevar cadenas invisibles. Descubrí que la vida no vuelve a ser lo que era, se transforma, y por primera vez, esta transformación me pertenecía. A veces, cuando abro la ventana de mi casa en Providencia y veo la luz de la mañana tocar los árboles, siento una paz tan profunda que casi me sorprende. Cada arruga de mi cara parece contar un capítulo. Y ahora, por fin, son capítulos míos, escritos con verdad, valor y un silencio sanador. Y eso es lo que quiero dejar para vosotros, que os quedasteis aquí conmigo hasta el final. La lección que aprendí es que nadie debe vivir con miedo en su propia vida. El amor no es una prisión, y la bondad no puede confundirse con aceptar lo que nos destruye. Tenemos el derecho y el deber de levantarnos, aunque nos tiemblen las piernas, porque la libertad llega cuando dejamos de culparnos por sobrevivir. Gracias, de verdad, por acompañarme hasta aquí. Tu compañía hace que esta historia sea menos pesada y mi corazón sea más ligero. Si esta narrativa te ha tocado de alguna manera, deja lo que quieras. Es como un abrazo cálido que sostiene este espacio que estamos construyendo juntos. Y si quieres volver para tomar el próximo café, suscríbete aquí al canal. Así que vamos de la mano, compartiendo fuerza, historias y respiración. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar todas estas vidas encontrándose en palabras. Y activa la campana. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real, que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia. Y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.